¿Qué tal, gente linda de Casa de Restauración? Estamos en Como Cartas Leídas, número 14. Les habla José Arce. Vidas en Cristo, vividas como cartas leídas por todo el mundo. Como Iglesia de Cristo, somos el periódico del cielo que comunica las buenas nuevas de Dios. Estamos en esta serie de videos cortos respondiendo a la pregunta: ¿cómo comenzamos a comunicar la vida de Cristo al mundo? Entonces dijimos, viviendo una vida basada en la verdad, y en segundo lugar, viviendo una vida de gratitud, que es lo que estamos desarrollando. Estamos considerando ahora puntualmente la razón de la gratitud, que dijimos que es el Evangelio de Dios, y de este Evangelio estamos viendo sus características. Dijimos que el Evangelio de Dios comienza con la fe que nos da Dios para poder creer ese Evangelio, y dijimos que lo primero que produce ese Evangelio y la evidencia de que estamos creyendo es que produce el amor de Dios, la presencia de Dios en cada creyente. Sobre ese producto primario del Evangelio dijimos que el modelo para saber cómo expresar ese amor es Dios mismo, y que nosotros, como sus hijos, deberíamos aprender de Él. Vimos que Dios ama inmerecidamente e insistentemente, pero en tercer lugar tenemos que Dios ama sacrificialmente. Dios no nos ama a la distancia. No solo dijo te amo en sus bellas y maravillosas palabras de vida, es decir, su palabra, la Biblia, sino que además Él mismo vino y habitó con nosotros los humanos en el cuerpo de Jesús el Cristo. Dice la Biblia que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo, este mismo Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 1 al 3 y el verso 14. Dios descendió y habitó entre los que Él amó. Dios, que es espíritu, dejó de lado su excelencia espiritual y se hizo carne, se hizo un hombre, vino y habitó con los seres a los cuales Él amó. Dice la Escritura: haya pues en vosotros, en nosotros, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Cristo Jesús es la imagen de Dios, es Dios mismo hecho carne. Esto quiere decir que el Dios que amó se hizo prójimo nuestro por causa de ese amor que nos tuvo y nos tiene. Dice la Escritura: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Y después dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 7 al 9. Pero
¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? Se pregunta Pedro. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor que cuida de nuestras vidas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25 en adelante. Nuestro Dios es Dios de amor. Nuestro Dios es amor. La Escritura nos presenta a nuestro Dios como una persona que no es indiferente con nuestra realidad. No es un Dios que no sabe compadecerse de nuestras necesidades. Él no se aísla de nuestros sufrimientos. Dios es amor y por causa de su amor descendió a nuestra realidad desde su gloria, desde su altísima posición, desde sus cielos, desde su perfección a nuestra pobre humanidad. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, Dios nos muestra su amor. Dios no solo nos creó y nos abandonó a nuestra propia suerte, antes bien, Él proveyó toda la creación para el bien de los que creó y de los que amó. Dios mismo se reveló a los seres humanos como el yo soy, el que aún no se ha terminado de revelar. Soy lo que seré, dice Jehová, el nombre de él. Según las necesidades que se presenten en la vida, yo seré tu satisfacción. Soy todo lo que necesitan para vivir todos los días de tu vida en la tierra y en la eternidad. Desde el Génesis 3:15, capítulo 3, verso 15, Dios dejó en claro hasta dónde estaba dispuesto a amar al ser humano, incluso después de que éste le hubiera traicionado tan grandemente. Capítulo 3 de Génesis. De esa manera, la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús representa la expresión suprema de hasta dónde Dios está dispuesto a llegar a fin de hacer real su amor inmerecido, persistente y sacrificial. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este ejemplo divino? El Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25-37, tiene algo para decirnos. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y le puso a prueba a Jesús, diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? La ley de Moisés. ¿Cómo lees? Entonces, este intérprete de la ley le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y tendrás vida. Pero este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tomando Jesús la palabra, dijo y enseñó una parábola, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino y lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Asimismo vino un levita llegando a aquel lugar y lo vio, dio otra vez el rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, una persona odiada entre los judíos, que iba de camino, vino cerca de él y mirándolo
fue movido a compasión y acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite y vino y poniendo, lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó al mesón, un lugar donde lo cuidaban, algo así como una especie de hospital, y cuidó de él. Y al día siguiente sacó dinero y los dio al encargado y le dijo: cuídalo y todo lo que gaste de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién, pregunta Jesús, ¿no? ¿Quién de estos tres personajes te parece que se hizo el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este intérprete de la ley le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es una versión recoro, algo así dice. Aprendiendo entonces a descender a la situación de la persona a la que le extenderemos el amor de Dios. Leamos Isaías 53, por ejemplo. Vamos a encontrar a Dios viniendo en nuestro auxilio. Por lo tanto, como lo venimos presentando, este es otro parámetro que nos enseña cómo es que Dios ama a aquellos que se decidió amar. Dios ama sacrificialmente. Así podemos empezar a aprender a amar como Dios ama, puesto que somos participantes de la naturaleza de Dios. Podemos amar a nuestros semejantes sacrificialmente, un amor dispuesto a sufrir por el que ama, por los que ama, dispuesto a descender a lo más bajo con tal de identificarse con el que es objeto de su amor. De esta manera, como hijos amados que imitamos a nuestro Padre, damos a conocer a Dios. Cada vez que podemos amar sacrificialmente, pese al defectuoso entendimiento de la persona que se ama. Nuevamente, expresamos a Dios cada vez que expresamos su amor a nuestros semejantes. Esto es ahora sacrificialmente. Expresamos a Dios cuando amamos como Dios ama, porque Él es amor. Y esta es parte de la razón de la gratitud por el Evangelio de Dios, que nos ha transformado en personas que pueden expresar a Dios mostrando su amor sacrificialmente a las personas que son también objeto del amor de Dios. Casa de Restauración, nos estamos viendo en el próximo encuentro. El Señor continúe bendiciendo sus vidas.